Bueno, vamos a comenzar con la prueba de química simulacro reto 2, primera sesión. La primera pregunta nos dice, la siguiente reacción muestra la descomposición del peróxido de hidrógeno, nos da la reacción, y dice que un docente quiere estudiar la reacción para lo cual adiciona 10 mililitros de peróxido en un tubo de ensayo. Cuando el tubo se encuentra a 15 grados, observa que la reacción termina a los 15 minutos, mientras que al calentarlo finaliza a los 5 minutos. ¿Qué variable ocasiona el cambio de la velocidad en la reacción? Lo que vemos que está cambiando el docente en este caso es la temperatura, por ende la respuesta aquí es la B. Para la pregunta 95 y 96 debemos leer esta información. La solubilidad de un compuesto se define como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una presión y temperatura dada. En la gráfica siguiente se expresan las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y el disolvente se dice que la solución es saturada, que son estas líneas que vemos acá. Las zonas por debajo de las curvas, esta aquí por debajo de cada curva, representan soluciones no saturadas, es decir, tenemos menor cantidad de soluto que puede disolver el solvente. Y en las zonas por encima ya hablamos de soluciones sobresaturadas. A partir de esta información es correcto afirmar que una solución no saturada, la cantidad de soluto disuelto es. En este caso la respuesta es la B, como es no saturada, el soluto es insuficiente para la cantidad de disolvente. Vamos con la 96. Un estudiante realiza un experimento en el que toma 3 vasos de precipitado con 100 gramos de agua a 20 grados centígrados y sigue el procedimiento que se describe a continuación. Entonces vemos que al primer vaso le agrega 15 gramos de cloruro de potasio y agita y luego adiciona un cristal adicional que se disuelve. Al vaso 2 le agrega 35 gramos de cloruro de potasio, agita y luego agrega un cristal que no se disuelve. Al tercer vaso le agrega 50 gramos de cloruro de potasio, calienta, lo deja reposar para disminuir la temperatura lentamente y adiciona un cristal que empieza a crecer aglomerando la cantidad de soluto que está en exceso. La tabla que mejor representa la conclusión del estudiante sobre el tiempo de solución que se obtiene en cada uno de los vasos sobre el tipo de solución que se obtiene en cada uno de los vasos es. Aquí en este caso la respuesta es la C. Si vemos en el primer caso no tenemos suficiente soluto que se disuelva en el solvente, por ende cuando adicionamos el cristal se disuelve y esto es una solución no saturada. La segunda, la solución que se encontraba saturada, la solución ya se encontraba saturada porque ya no disuelve más el cristal y es lo que vemos cuando se agregan estos primeros 35 gramos, todo se disuelve, luego adicionamos otro cristal y este ya no se disuelve. Y en el tercer caso, pues la solución ya será sobresaturada porque tenemos que calentar, dejamos reposar y cuando adicionamos un nuevo cristal, este no se disuelve y lo que hace es aglomerar la sal que estaba en exceso. Vamos con la 97. Cuando ocurre una reacción química, generalmente se presenta un cambio de temperatura de los compuestos en la reacción. Esto se mide con una característica que se llama entalpía. Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y su entalpía es negativa, liberando energía como calor. Cuando la temperatura de la reacción disminuye, la reacción es endotérmica y su entalpía es positiva, absorbiendo calor. La energía libre de Gibbs indica el grado de espontaneidad de una reacción a temperatura y presión constantes. Cuando el valor de delta de G es positivo, la reacción es no espontánea y cuando delta de G es negativa, la reacción es espontánea. A continuación nos dan unas reacciones y unos valores termodinámicos. Leyendo el cuadro, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que, en este caso, de esas 4 opciones, la correcta es la tercera. Como el delta de G es positivo, entonces en ese caso, y teniendo en cuenta lo que nos dice el enunciado, la reacción no es espontánea. Vamos con la 98. Un estudiante leyó que el investigador Joseph Priestley en 1771 realizó el siguiente experimento. Metió un ratón dentro de una caja de vidrio transparente que impedía que entrara el aire del exterior, y después de poco tiempo el ratón murió. Luego colocó una vela encendida en la misma caja de vidrio transparente y después de poco tiempo la vela se apagó. El estudiante cree que en el aire hay un componente indispensable para el proceso de combustión y de respiración. ¿Qué debería hacer el estudiante para estar seguro de su afirmación? Si repite el experimento con diferentes clases de velas, igual va a darse este resultado. Si busca opinión de un compañero, probablemente el compañero no tenga la respuesta. Si repite el experimento con diferentes animales, el resultado puede ser lo mismo porque siguen el proceso de respiración. Entonces, en este caso, lo mejor que puede hacer el estudiante es buscar información actual acerca del tema. Vamos con la siguiente. Andrés introduce una cantidad inicial de aire, volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil. Luego pone el libro sobre el émbolo y registra el cambio de volumen observado. A continuación se observan los datos que él obtiene.
De acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es que la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Eso no es cierto. B. A mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. La respuesta correcta es esta. A medida que yo voy incrementando el número de libros, el volumen final es mucho menor. Entonces, esta es la respuesta correcta. Vamos con la número 100. Vemos aquí la tabla periódica de los elementos. El enunciado dice que se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. La siguiente figura muestra la ubicación de los metales, no metales y semimetales en la tabla periódica. Entonces aquí vamos viendo. Las siguientes fichas muestran información sobre las propiedades físicas y químicas de 4 elementos del cuarto periodo, X, Q, R y T. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica? En este caso, la respuesta sería la C. Primero iría X por su electronegatividad, luego iría R, si miramos la electronegatividad iría aumentando, luego iría T, electronegatividad mucho mayor, y por último Q, que tendría una electronegatividad mucho mayor. Si se dan cuenta, en el periodo 4, según la electronegatividad va incrementando. Por eso es que si miramos el valor de electronegatividad nos podemos ir guiando. Vamos con la 101. Los catalizadores son sustancias que no aparecen en la ecuación estequiométrica y sin embargo alteran el cambio por el cual los reactivos se transforman en productos. Alteran el camino por el cual los reactivos se transforman en productos, es decir, modifican el mecanismo de reacción. Entonces aquí vemos una gráfica, energía potencial y avance de la reacción. Entonces aquí tenemos punteada la reacción sin catalizador y en línea continua tenemos la reacción con catalizador. Al comparar la energía de activación de una reacción en equilibrio no catalizada y la misma reacción en presencia del catalizador, se puede afirmar que este altera el mecanismo de una reacción porque, si miramos las dos ecuaciones, lo que vemos que está alterando el catalizador es la energía de activación y lo que hace es disminuir esa energía de activación en la reacción. Y eso permite pues que la reacción se dé mucho más rápido. Vamos con la 102. A un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la figura 1. Posteriormente, se aumenta la temperatura sin afectar su presión y se observa un cambio como se muestra en la figura 2. Con base en la información anterior, puede concluirse que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es. Entonces, evaluemos la figura 1. Y evaluamos la figura 2. Incrementamos la temperatura sin afectar la presión. Y vemos que lo que sucede es que incrementa el volumen, ¿cierto? Por ende aquí la respuesta sería la C. La relación es directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Vamos con la 103. El fluoruro de sodio es uno de los ingredientes activos de la crema dental. El número atómico del átomo de flúor es Z igual a 9 y su configuración electrónica es la que vemos ahí. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que cuando el flúor se enlaza o se une con el sodio, su configuración electrónica cambia a. En este caso, la respuesta sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Por qué sería esta la respuesta? El flúor recibe en su último nivel de energía un electrón del sodio. ¿Por qué sucede esto? Porque el flúor es un átomo bastante electronegativo. Eso quiere decir que cuando está enlazado con otro elemento atrae más hacia sí los electrones. Por eso el electrón que recibe el sodio se ubica en su orbital p. Vamos con la 104. Entonces vemos las siguientes figuras que ilustran diferentes métodos de separación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado el agua es evaporación. Si hace la evaporación, el agua se iría y él no podría tenerla. Entonces esa no es aplicable en este caso. Destilación, filtración. Si él filtrara, por ejemplo, como la mezcla es homogénea, es decir, no se ve la diferencia de fases, pues seguiría derecho por el filtro la mezcla, entonces ahí ya no obtendríamos el agua, sino el agua con sal.
Y en la última sería decantación, pero la decantación en este caso pues no sería una técnica apropiada para hacer la separación, porque en ese caso se hace cuando dos líquidos son inmiscibles entre sí y en este caso la mezcla es homogénea. Entonces la correcta respuesta es la destilación. Vamos con la 105. Un estudiante propone la siguiente ecuación para la combustión del metano. El estudiante no está seguro de si la ecuación está balanceada, por lo que le pide a su profesor explicarle una de las razones por la cual la ecuación está o no está balanceada. ¿Qué debería responder el profesor? En este caso, la respuesta correcta es no está balanceada, porque si se dan cuenta, aquí hay 4 átomos de hidrógeno y en este lado de la ecuación hay 2 átomos de hidrógeno en los productos. Entonces, no se cumple la ley de la conservación de la masa. Entonces, tendría que balancearse la ecuación. Vamos con la 106. Según el principio de Le Chatelier, cuando se introduce una modificación en un sistema en equilibrio, existe un equilibrio entre reactivos y productos. La reacción se desplaza en el sentido necesario para compensar el aumento o disminución de la concentración de reactivos o productos. Entonces miramos la siguiente ecuación que representa la reacción entre el CO2 y el agua para obtener CO2, entre el monóxido de carbono y el agua para obtener CO2 e hidrógeno. De acuerdo con la información anterior, el sistema se modifica cuando se disminuye la concentración de CO2. O sea, si yo disminuyo esta concentración, el equilibrio hacia dónde se desplazará. La respuesta correcta aquí es hacia los productos, porque se favorece la formación de CO2. Si yo, de acuerdo con lo que dice el principio de Le Chatelier, quito CO2 del sistema, el equilibrio se favorecerá hacia este lado. Entonces, como estoy quitando CO2 del sistema, en este lado se va a gastar más de esto para formar el CO2 y así mantener equilibrado el sistema. Vamos con la 107. La siguiente gráfica muestra la relación entre la presión y la temperatura de un disolvente puro y con cantidades de soluto disuelto. Entonces vemos que el disolvente puro es la línea continua, la punteada más pequeña es disolvente más 100 gramos de soluto y luego vemos la más larga, disolvente más 200 gramos de soluto. ¿Cuál de las siguientes tablas registra los datos que muestran el comportamiento de la gráfica anterior a una atmósfera de presión? Entonces vamos a ir a una atmósfera de presión y vamos a ver cuál de estas tablas registra mejor el comportamiento. En este caso, la respuesta sería la B. Si vemos el disolvente puro a una atmósfera de presión, está la temperatura de congelación a 6 grados, o sea, está aquí por abajo, y la temperatura de ebullición estaría a 70 grados. Es decir, por aquí hacia este lado. Temperatura de ebullición. La temperatura de congelación aquí. Ahora vamos a ver, disolvente más 100 gramos de soluto. La temperatura de congelación estaría a 4 grados, o sea, va a estar un poquito más hacia acá, que es lo que vemos en la gráfica, y la temperatura de ebullición estaría hacia 80 grados. Subimos por acá, esa es correcta. Y el disolvente más 200 gramos, que es la punteada pero más larga, la temperatura de congelación estaría casi en 1 grado y la de ebullición estaría en 100 grados. Entonces esta sería la tabla que mejor describiría el sistema. Vamos con la 108. Vamos a responder la pregunta 108 y 109 de acuerdo con esta información. Durante la respiración celular se genera CO2 que se libera al torrente sanguíneo donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido-base. El proceso se ilustra mediante la siguiente serie de ecuaciones. Entonces, aquí vemos lo primero que pasa, el ácido carbónico y cómo se disocia. La siguiente tabla muestra algunas teorías que describen el concepto de ácido-base. Entonces, Bronsted y Lowry dice que un ácido es una molécula capaz de donar un protón y una base es una molécula o ion capaz de aceptar un protón. Lewis dice el ácido es una molécula o ion capaz de aceptar un par de electrones libres. La base es una molécula o ion capaz de donar un par de electrones libres. Vamos a ver la pregunta 108. De acuerdo con la información anterior, el ion bicarbonato actúa en la ecuación. En este caso, la respuesta sería la D. El ion bicarbonato actúa en la ecuación 2, que es donde está presente, como un ácido porque puede aceptar protones, iones H+, del medio. ¿Listo? Ahora vamos con la 109. Es correcto afirmar que durante el cambio químico que se describe en la primera ecuación,
La respuesta en este caso sería la B. Los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias. Bueno, vamos con la pregunta número 110. El principio de Le establece que si se aumenta la concentración de una sustancia en un sistema químico en equilibrio, el sistema responde oponiéndose a dicho aumento, es decir, el equilibrio se desplazará en el sentido en que disminuya la concentración de esta sustancia. En el cuerpo, la acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo. Esto significa un incremento en la concentración de iones hidrógeno. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH sanguíneo es, en este caso sería el ion bicarbonato. ¿Por qué? Si yo incremento esto, el equilibrio se desplazará de tal forma que se produzcan más iones H+ para contrarrestar el aumento de esto. La pregunta 111 dice, el pH es una medida indirecta de la concentración de protones y iones H+ en una solución. Entre mayor es la cantidad de protones, menor es el pH. De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el incremento de CO2 en la sangre, en este caso la respuesta correcta sería la A, incrementa la concentración de protones y iones H+ y disminuye el pH. A medida que yo voy incrementando el CO2 en la sangre, según vimos en las ecuaciones anteriores, se formarán estos equilibrios que producirán mayor cantidad de iones OH y disminuirán el pH. Vamos con la pregunta 112. Un tratamiento utilizado normalmente para disminuir la acidemia metabólica o acidez del plasma es el suministro del ion bicarbonato. De acuerdo con la ecuación 1 y 2, que son las que vemos acá, el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración del ion bicarbonato en el equilibrio para. La respuesta en este caso sería la B. Desplazaríamos el equilibrio y aumentaríamos el pH. Vamos con la siguiente pregunta. Un estudiante cuenta con la siguiente información sobre algunos metales. Bueno, aquí vemos aluminio, cobre, mercurio y plomo. Densidad, punto de fusión, conductividad. El estudiante analizó una muestra de agua contaminada que pasa cerca de una población y que por su consumo ha causado la muerte de muchos animales. Para ello utiliza una muestra de esta agua y la somete a un proceso de evaporación. Obtiene una sal que posteriormente reduce. Como resultado final, encuentra que hay un metal con una densidad 11,34 gramos por centímetro cúbico y compara el valor con los de la tabla. A partir de estos resultados, ¿qué pregunta de investigación puede resolverse? A. ¿Cuál es el metal que está contaminando el agua? B. ¿Cuál es la solubilidad del metal en agua? C. ¿Fundir los metales permite contaminar el agua? D. ¿La presencia de metales en el río se debe a la conductividad eléctrica del agua? En este caso la respuesta sería ¿cuál es el metal que está contaminando el agua? Él sigue todo un procedimiento, obtiene una sal, hace una serie de experimentos que le permiten determinar la densidad. Esa densidad, ya mirándola en el cuadro, pues le permite determinar que el metal que está contaminando es el plomo. Entonces esa sería la respuesta que se respondería, la pregunta que se respondería con este experimento. Vamos con la 114. Unos estudiantes observan la siguiente información en un libro relacionada con las reacciones de los elementos con hidrógeno y oxígeno. Entonces aquí tengo los reactivos, el reactivo 1 y el 2 y los productos. Ellos hicieron reaccionar 4 elementos con oxígeno y con solo 2 de ellos obtuvieron un óxido básico. Luego realizaron los siguientes experimentos. Entonces en el primero tomaron una muestra de cada uno de los 4 elementos y lo pusieron entre los extremos A y B del circuito. Y en el experimento 2 los estudiantes observaron los 4 elementos y determinaron si son brillantes o no a la luz. Los resultados obtenidos en los 2 experimentos anteriores se observan a continuación. Entonces tenemos el elemento 1, 2, 3 y 4. Entonces vemos que el bombillo enciende o no enciende y vemos si tiene brillo o no tiene brillo. De acuerdo con la información, ¿cuáles de los elementos son metales y permiten obtener un óxido básico? En este caso la respuesta sería 1 y 4. ¿Por qué? Porque en ambos casos se conduce la electricidad. Vamos con la pregunta número 115. Observa el siguiente dibujo. En el recipiente 1 se encuentra una cantidad de azufre y en el recipiente 2 una cantidad de hierro. El hierro presenta propiedades magnéticas. Cuando estos dos elementos se mezclan y se calientan, en el recipiente 3 se observa un sólido color pardo que no presenta propiedades magnéticas. El material que se obtuvo en el recipiente 3 fue un compuesto porque posee características físicas diferentes a las de los elementos iniciales. ¿Cómo puedo yo determinar esto?
La sustancia que se encuentra en el recipiente 2 tiene una característica particular que es una sustancia magnética. Lo que yo veo cuando hago reaccionar y caliento esto es que se forma una tercera sustancia, y esa tercera sustancia, al ser una nueva sustancia, un nuevo compuesto, ya va a poseer propiedades diferentes. ¿Y eso cómo lo puedo determinar? Pues sabiendo si tiene esa propiedad magnética o no. Vamos con la pregunta 116. La destilación fraccionada es un proceso utilizado en la refinación del petróleo. Su objetivo es separar sus diversos componentes mediante calor, como se representa en el siguiente esquema. Entonces vemos cómo se hace la destilación fraccionada. Entonces a diferentes temperaturas obtengo gasolina, queroseno, diésel, aceites ligeros. Si en la torre de destilación se daña el sistema de calentamiento, o sea, yo daño eso que está acá, impidiendo llegar a temperaturas superiores a 250 grados centígrados, se esperaría separar. Entonces, si yo ya no puedo llegar a temperaturas superiores a los 250 grados centígrados, lo que yo voy a poder obtener es únicamente gasolina y queroseno, porque todo lo que se produzca por encima de esa temperatura, o sea, diésel y aceites ligeros, ya no voy a poderlo producir. Bueno, o separar. Vamos con la pregunta 117. Unos estudiantes realizaron una serie de experimentos para determinar la tendencia de solubilidad de varios alcoholes lineales en el agua. José realizó una sola vez el experimento y concluyó que a medida que aumenta el número de carbones del alcohol, su solubilidad aumenta. Sin embargo, Luisa realizó el mismo experimento varias veces y obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente tabla. De acuerdo con los resultados de Luisa, ¿qué debería hacer José para estar seguro de su conclusión? La respuesta en este caso sería mantener su idea original y comprobar con ácidos lineales.